Buenas tardes. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Oscar Millán. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema Análisis tomográfico, paso a paso para procedimiento TAVI. Sean bienvenidos. Cedo los micrófonos al doctor Oscar Millán. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Primero que nada, quiero agradecer a Universidad Levet, a la plataforma Levet, por darme la oportunidad de presentar este webinar. A lo largo de semanas, seguramente ustedes han sido testigos que ha habido webinars con excelentes ponentes y para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. La finalidad o el tema que nos vamos a enfocar el día de hoy es justamente ir paso a paso en el análisis que nosotros como implantadores o aquellos intervencionistas que están interesados en la terapia, poder hacer su propio análisis. Sabemos que muchas veces la industria de las válvulas finalmente tienen un protocolo que se evalúa si el paciente es candidato. Sin embargo, muchas del éxito del procedimiento, como ustedes saben, el 90% pues es en la planeación del caso, en saber qué nos vamos a enfrentar el día del procedimiento. Yo actualmente soy médico adscrito del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Soy cardiólogo intervencionista y también con un enfoque especial en el intervencionismo estructural. Bueno, a medida de introducción, las medidas correctas de la estructura de la raíz y el anillo son cruciales para poder seleccionar o dimensionar correctamente cualquier tipo de prótesis valvular, ¿no? Y también, al mismo tiempo, este análisis nos va a permitir evaluar los posibles desafíos durante la implantación de TAVI. Sabemos que la medición única del anillo puede no ser suficiente para poder dimensionar o seleccionar correctamente la prótesis, por lo que también es muy importante considerar los siguientes aspectos de la anatomía de la aorta. En primer lugar, la anchura y la altura de los senos de Valsalva, la altura de los ostiums coronarios, evaluar la cantidad de calcio y distribución de calcio en la válvula aórtica, de igual forma evaluar los diámetros y distribución de esta calcificación a nivel de la unión sinotubular. Vamos a ver por qué es importante esto más adelante, y también, según sea necesario, evaluar diámetros de la aorta ascendente y también un poco más profundo al anillo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. De igual forma, a manera de introducción, la elección del tamaño de la válvula va a depender de diámetros, va a depender de perímetros y también de áreas que van a variar en el anillo según el tipo de válvula. Y vamos a ver cuándo vamos a usar diámetros, cuándo vamos a usar, perímetros y cuándo vamos a usar áreas. Ser independiente y competente en el dimensionamiento de las válvulas pues requiere experiencia, pero es una habilidad también obligada para los implantadores de TAVI el hacer su propio análisis para la planeación de los procedimientos. Y bueno, esperamos que este entrenamiento, esta plática de paso a paso pueda ayudar a todos ustedes que están interesados en esta evaluación y en esta tarea de evaluar las mediciones de tomografía. En la actualidad existen varios lectores, seguramente muchos de ustedes conocen o incluso hacen propios análisis en diferentes plataformas. El software Osiris es uno de los softwares el cual se descarga en internet y se requiere de pagar una licencia. Sin embargo, como la mitología griega, el creador de Osiris finalmente en la mitología egipcia finalmente Osiris y Horus se separan, y justamente esto coincide en el mundo real, ya que los que hacen propiamente Osiris, uno de ellos quería que fuera completamente libre y de acceso abierto para tomar mediciones médicas, y Osiris se vuelve finalmente el paquete de paga, y Horus es exactamente el mismo software, pero de una manera completamente gratis, que ustedes lo pueden encontrar fácilmente disponible en internet con una licencia que es completamente gratuita. En primer paso tenemos que recabar o captar las imágenes en archivo DICOM, que son las imágenes o el lector que va a poder leer estas imágenes de tomografía que nos hacen amablemente de pasar.
En primer lugar, necesitamos pues una exploración cardíaca en un protocolo de TAVI, que es una angiotomografía con protocolo de TAVI en fase sistólica y diastólica, y vamos a ver por qué es importante más adelante obtener estas dos secuencias de un gatilleo o una sincronización sistólica y diastólica para finalmente llevar estas imágenes en DICOM a estos lectores, ya sea Osirix, también está Horus, está Trimencio, está FluoroCT, son varios softwares los cuales nos vamos a ver más adelante que nos dan la misma información y planeación. Voy a empezar con este software que es quizá el más completo, el más automatizado. Es una licencia que cuesta 60,000 euros. Difícilmente lo podemos tener en la región. Únicamente tienen la licencia algunas de las compañías que implantan TAVI y algunos hospitales, sobre todo de Europa y Estados Unidos, que tienen volúmenes superiores a las 300 o 400 válvulas, ya que el costo de este software es bastante alto, y lo que vamos a ver a continuación es todas las imágenes, todo el análisis que hace este software, que es una licencia cara. Lo vamos a poder obtener, las mismas mediciones, las mismas reconstrucciones las podemos hacer en softwares de libre acceso. Obviamente nos van a llevar a lo mejor ciertos pasos adicionales, pero la idea y el fundamento es el mismo. Bien, el primer paso pues es seleccionar la secuencia en una fase diastólica. Vamos a ver que se van a desplegar 3 ventanas, que esto Bien, entonces el primer paso pues es justamente seleccionar la secuencia, la fase diastólica. Esto nos va a generar 3 ventanas, que es NPR, que es la reconstrucción multiplanar. Finalmente NPR, eso se refiere. Vamos a ver que en este caso Trimencio tiene en esta parte de acá que estoy señalando un botón que dice manual y de forma automática. Trimencio automáticamente va a segmentar y va a dirigir todo lo que es el análisis a través de la válvula aórtica. Vean, cuando se pone de forma automática, inmediatamente se genera una línea central en las 3 ventanas, en el corte axial, en el corte coronal y en el corte sagital. ¿Qué es lo que va a representar estas líneas amarillas? Que vamos a hacer un barrido hacia arriba y hacia abajo, pero siempre vamos a estar centrados, como estamos viendo aquí, en cada punto que se segmenta de arriba y hacia abajo, completamente en las 3 ventanas o en las 3 reconstrucciones, tanto axial, coronal y sagital, estamos perfectamente alineados, y es una forma mucho más rápida y mucho más automática, que únicamente basta poner un clic. El segundo paso pues es identificar las tres cúspides. Como podemos observar aquí, se pueden hacer ajustes finos, y una vez que estamos contentos a nivel de la válvula aórtica, podemos seleccionar y hacer un barrido para localizar las 3 comisuras: comisura izquierda, no coronariana y derecha. Y vean cómo cualquier giro que se hace para identificar, en este caso, la izquierda, vamos a representarlo en la ventana de arriba con la parte o el nadir, que es el punto más bajo de la comisura del lado izquierdo, y finalmente se da un clic que corresponde el rojo en este software a la comisura izquierda. El no coronariano es un punto amarillo, y el derecho, que es prácticamente el rojo. Y estos nos va a generar ya estos 3 nadirs o estos puntos más bajos de la anatomía de la aorta, en lo cual automáticamente centra, y a partir de esta ventana podemos hacer un giro superior o inferior para correlacionar que realmente estemos bien posicionados. Hacemos un barrido moviendo de un lado a otro para cerciorarnos en las 2 ventanas del corte coronal y sagital que estemos completamente a nivel del plano o del anillo valvular. Y una vez que seleccionamos y que estamos contentos con la adecuada posición de estos 3 puntos, que cada un punto va a representar el nadir de las comisuras de la no coronariana, derecha y de la izquierda, finalmente se puede realizar el análisis o la medición. Vean cómo aquí estamos corrigiendo, se hace un barrido, en este caso del punto rojo, que representa la comisura izquierda, y como ustedes pueden ver, aquí está justamente la emergencia de la coronaria izquierda. A partir de esto podemos seguir identificando para cada punto. En este caso es la no coronariana. Vean cómo no nace ninguna coronaria en este caso en particular.
y una vez que completamente está alineado el anillo, se segmenta y nos hace una imagen, la cual podemos, con la función de polígono cerrado, hacer una medición de lo que es el anillo aórtico, obtener diámetros mínimos, diámetros máximos. Ven, ahí se hace la segmentación y el polígono cerrado para poder calcular qué es lo que vamos a calcular: diámetros, áreas, perímetros. Esto no se alcanza a apreciar muy bien, pero una vez que se cierra el polígono nos va a generar en amarillo lo que son los diámetros tanto mínimos como máximos del anillo, los diámetros derivados del perímetro, diámetros derivados del área, el área pura y el perímetro puro. Es importante señalar que en válvulas autoexpandibles lo que tomamos en cuenta es el perímetro y no el área, ya que con la válvula balón expandible es la anatomía o la circunferencia se va a moldar de acuerdo a los diámetros y dimensiones del anillo, y por eso es importante no tomar perímetro sino área, ya que esto va a ser una morfología final de círculo. Y vean cómo aquí podemos justamente evaluar los diámetros, las áreas, los diámetros mínimos, diámetros máximos. Podemos irnos hacia abajo en la pantalla para ir al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vean cómo esta línea está representando más o menos 3 milímetros por debajo del anillo, lo cual va a representarse en la parte superior, que va a corresponder al LVOT o al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y de igual forma, siempre por costumbre se sugiere hacer una medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ya que en muchas ocasiones el tracto o el tracto de salida se vuelve más cónico, se vuelve más estrecho, y esto puede representar, o más estrecho o más amplio, y esto puede representar también, sobre todo en casos borderline, en casos de zona gris que estamos entre una válvula y otra, podemos tomar como referencia qué es lo que está por debajo del anillo, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y ver qué tanto varía considerablemente con la medición a nivel del anillo. Y de igual forma nos da áreas, perímetros, diámetros derivados del perímetro, diámetros derivados del área, mínimos y máximos, para poder evaluar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En este caso, vean, si nos vamos más profundos, 5 milímetros, se encuentra una prótesis en posición mitral, lo cual también nos permite hacer un barrido no solamente de la anatomía del arco aórtico, permite hacer una evaluación mucho más extensa de la anatomía del paciente. Una vez que estamos a gusto en medir el anillo, hacemos una evaluación supranular, lo cual vienen los senos de Valsalva, los cuales los podemos representar únicamente yéndonos hacia arriba del anillo. En este caso estamos midiendo la coronaria izquierda. Justamente este eje que intersecta en la coronaria izquierda va a abrir la coronaria izquierda, y el eje verde vamos a ver que va a empezar a abrir cuando nos situemos a nivel de la coronaria derecha. En esta parte verde empieza a aparecer la coronaria derecha, pero es muy importante que ya no se mueve. Vean cómo no se mueve completamente el análisis, únicamente lo que se hace es un barrido para poder identificar la emergencia o nacimiento de las coronarias, y de igual forma se hace una medición como se hizo del lado izquierdo, se hace la medición para la coronaria derecha, y eso igual nos va a arrojar una medición. Segundo punto, pues es evaluar los diámetros a nivel de los senos de Valsalva. Es importante, sobre todo en ostiums coronarios bajos y prótesis grandes, es importante ver qué tan profundos están los senos de Valsalva. Lo ideal sería medir los senos de Valsalva en diástole, que es la expresión máxima de profundidad que existe en los senos de Valsalva. A veces, raramente lo hacemos, ya que si solamente lo hacemos, en procedimientos o en pacientes con coronarias bajas y diámetros de Valsalva o profundos, estrechos o pequeños, tenemos que revisar en la secuencia de la fase diastólica. En segundo lugar, de igual forma, vean cómo no nos hemos movido, únicamente lo que hace este software es hacia arriba y hacia abajo, ya que desde un inicio se trazó esta línea amarilla que nos segmenta prácticamente toda la anatomía de la aorta, y en este caso observamos cómo se hace una medición de diámetro mínimo y diámetro máximo a nivel de la unión sinotubular. ¿Esto qué va a representar? Va a representar de igual forma importancia, ya que si decidimos predilatar con un
balón, que probablemente tengamos un anillo grande, pero una unión sinotubular estrecha y existe calcificación a nivel de la unión sinotubular, pudiésemos llegar a crear una perforación, no tanto anular, sino a nivel de la aorta ascendente o una disección. Y finalmente también por costumbre se realiza la evaluación de la aorta ascendente justamente para evaluar los hombros del balón, si determinado balón es estrecho o es amplio, podemos evaluar muy bien los diámetros y en caso de que sea factible, poder realizar la valvuloplastía. Bien, regresando a nivel ya del anillo, lo que podemos realizar también con este software automatizado que lo vamos a realizar de igual forma en los softwares de Osiris y de Horus, es que automáticamente estos 3 puntos que representamos desde un inicio nos va a representar una proyección de trabajo, que es la proyección en donde se encuentran alineados, que es la vista coplanar, donde se encuentran alineados los 3 nadires de cada una de las comisuras. Hay que recordar que el punto rojo representa el nadir o la parte más baja de la comisura del lado izquierdo, el verde el nadir de la comisura del lado del seno no coronariano y el amarillo el nadir de la comisura de la no coronariana. Entonces, no coronariana, derecha e izquierda perfectamente alineados, y esto en la parte inferior, como ustedes pueden ver en esta zona de aquí, nos va a generar una proyección de trabajo, ya sea oblicua izquierda, oblicua derecha, con cráneo, con caudo, y últimamente que vamos a abordar es una zona, una manera nueva de implantar válvulas que ha logrado disminuir la tasa de marcapasos con una técnica de cusp overlap, que no es más que fusionar la comisura derecha y la izquierda en un solo plano y dejar aislada completamente la comisura no coronariana, que como ustedes pueden ver siempre va a ser la más baja. En este caso se está haciendo un overlapping de la comisura derecha con la no coronariana, pero de igual forma sobre esta línea azul que ustedes pueden ver es una curva en S. Vean cómo el punto, si nos movemos a través de este eje, perfectamente vamos a estar alineados. Lo único que va a variar va a ser el nivel de fusión de una comisura y otra. Tradicionalmente nos enseñaron a implantar con las 3 comisuras en esta proyección. Y últimamente hemos optado por fusionar la comisura derecha e izquierda en un mismo plano para dejar aislada la comisura izquierda, y esto que representa una mejor visualización de la cúspide no coronariana para evitar implantes muy profundos. Y vean, este software de igual forma nos permite identificar el grado de concentración de calcio. En este caso ya habíamos observado en el análisis al interior del anillo un anillo mitral de un paciente que estaba previamente operado. Vean, podemos hacer reconstrucciones en vistas aéreas para identificar el grado y la cantidad de calcio que podemos obtener en este caso en el paciente con la emergencia de los óstumos coronarios. En este caso rojo es el lado izquierdo, el verde es el derecho y el amarillo es el no coronariano. Bien, ahora sí, ya entrando al análisis de las mediciones, del paso a paso, eso fue una introducción de que vean que todo esto se puede hacer con un software muy automatizado, pero también lo podemos hacer con softwares completamente gratis. El plano del anillo, como comenté, se va a definir como el nadir o la parte más baja de cada una de las 3 cúspides. Van a existir diferentes algoritmos para identificar este plano, me refiero a algoritmos, a diferentes softwares, a diferentes paquetes, e incluso estos puntos, como vimos en Trimensio, que era verde, amarillo y rojo, para algunos otros softwares van a cambiar de color y hay que estar meramente nada más familiarizados qué color representa cada uno de estos puntos. El plano del anillo aórtico va a ser el plano en el que las 3 cúspides van a desaparecer al mismo tiempo, tanto arriba y hacia abajo. ¿A qué me refiero como arriba y hacia abajo? Aparecer o desaparecer con un movimiento superior o inferior. Superior hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, perdón, inferior hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo y superior hacia la unión sinotubular. Y bueno, todo este eje o lo que vimos en Trimensio de la línea amarilla va a representar el plano axial de la válvula aórtica. Bien, entrando ya en el software que comúnmente utilizamos, muchas veces también realizamos estas mediciones en Trimensio, pero hay que ir directamente a la casa comercial donde tienen instalada en la computadora
el software. Sin embargo, esto lo podemos hacer desde nuestras propias computadoras. En primer lugar, vamos a evaluar, como dice aquí, arrastrar los ejes hacia el centro de la comisura coronariana derecha y luego desplazar la imagen hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cómo es esto? Vean, nos va a generar de igual forma como con Trimension tres ventanas: el corte axial, el corte coronal y el corte sagital. El primer punto, y lo que suelo yo realizar, es identificar la comisura del lado derecho, que es justamente esta, y poner justamente el puntero o la cruz en la derecha. Y vean, automáticamente el movimiento que yo haga en esta zona, automáticamente en los otros dos cortes se va a centrar de igual forma a la mitad de los diferentes de la cúspide. Y esto lo vamos a hacer de una forma práctica. Bien, esta es la carátula principal de Horus, que es un software gratis. En este caso siempre escogemos una fase sistólica. Podemos escoger una fase que va entre 35 y 45%, son buenas fases. Damos dos clics y en esta ventana, en el sistema Horus, nos va a generar una nueva ventana en la cual en esta barra de herramientas nos genera una nueva ventana. Y la primera opción es una 3D NPR. ¿Qué quiere decir? Una reconstrucción multiplanar en tercera dimensión. Vamos a dar un clic y esto nos va a generar, de esta secuencia en fase sistólica del 30%, nos va a generar tres ventanas que a continuación van a aparecer. Una ventana axial, otra ventana coronal y otra ventana sagital. Como ustedes pueden ver, las estructuras, en este caso, haciendo un barrido hacia arriba y hacia abajo, no se alcanzan a delimitar muy bien, tiene mucho contraste. Yo lo que suelo hacer, y una sugerencia, es ir a esta pestaña que es la intensificador de imagen, y poner siempre el número 2, que es hueso, que es la secuencia de hueso, y vean cómo automáticamente se reduce el contraste y nos deja ver mucho mejor definidas las estructuras. Bien, una vez que tenemos esta función de NPR en tercera dimensión, el segundo paso es alinearnos a donde está la válvula. Vamos a alinearnos donde está la válvula. Nos estamos alineando. Aquí hay un panel de herramientas en la cual podemos dar zoom y automáticamente cuando damos zoom todo va a sincronizarse de igual forma. Bien, entonces el siguiente paso es encontrar, como comenté al inicio en Trimension, en la parte central, en la parte de en medio, se genera una línea automática que hace el software. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es generar esa línea automática de forma manual. Para esto tenemos que rotar en esta ventana del corte coronal. Podemos hacer un corte y completamente alinearnos en medio, lo cual va a corresponder al eje de la válvula aórtica. Y vean cómo haciendo esta maniobra de centrarnos exactamente a nivel de la válvula, en las otras dos ventanas ya empieza a tomar la morfología adecuada de la válvula aórtica, que es una válvula, en este caso, trivalva. Aquí no sabemos si realmente hacemos un barrido a través de esa línea amarilla hacia arriba, en este caso hacia abajo, hacemos un barrido hacia arriba, pero no sabemos exactamente dónde está el anillo. Como ustedes pueden ver, desaparece una comisura, aparece la no coronariana y la derecha todavía sigue apareciendo. El primer paso es identificar esta morfología trivalva y, como comenté en esta diapositiva, es arrastrar el eje hacia el centro de la comisura coronariana derecha. ¿Cómo lo hacemos? Pues es nada más agarrar en este corte axial, llevamos al centro, ahí estamos perfectamente en el centro, y podemos hacer una corrección respetando siempre la anatomía en medio de esa. Vean cómo no nos hemos movido del corte axial, seguimos estando en medio de esta comisura coronariana derecha, y en estos tres cortes estamos perfectamente a la mitad. Una vez que ya estamos en esta fase central de la comisura derecha, vamos a desplazar las imágenes hacia adentro, que lo que nos importa es evaluar el anillo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a observar que realmente haya desaparecido
la comisura coronariana derecha. Entonces me regreso a la fase de prueba y voy a irme adentrando hasta que logremos desaparecer esa comisura que ya no se ha movido. Vean, todavía hay una espícula de calcio y finalmente aquí ya desapareció, desaparece completamente esa comisura. ¿Y qué quiere decir? Que es el nadir o la parte más baja de esa comisura. Entonces, en este punto ya pudimos identificar el nadir o la parte más baja de la comisura coronariana derecha. Sin embargo, nos falta evaluar o identificar la comisura o el nadir de la comisura derecha, perdón, izquierda y no coronariana. Y sabemos que en esta zona a las 4 de la tarde va a corresponder a la comisura izquierda y en este lado la comisura no coronariana. Entonces, ya tenemos alineados, ya no nos vamos a mover de este punto, lo único que tenemos que hacer es redireccionar estas líneas, la línea azul y la línea amarilla. Ya no queremos movernos de este punto de referencia y a continuación es lo que vamos a hacer. Entonces, vean, en el plano axial, como segundo paso es, vamos a arrastrar los ejes desde el centro. Vean, en este caso aparece comisura aquí abajo en el corte axial, aparece la comisura todavía la izquierda y en esta parte de abajo aparece la comisura no coronariana. Pero aquí ya sabemos que estamos en el nadir o en el punto más bajo del derecho. Partimos siempre del derecho, aunque ustedes pueden partir también del izquierdo o del no coronariano. Bien, entonces lo que tenemos que hacer a continuación es girar este eje. En este caso, a las 4 de la tarde va a corresponder con el nadir de la comisura izquierda, que va a corresponder justamente o va a tocar el lado de la parte más baja de la comisura izquierda. Y de igual forma, con esta línea amarilla va a corresponder al nadir o la parte más baja de la comisura no coronariana. Y esto nos vamos a la práctica. Entonces, con la línea, con esta función de la línea azul, ya no nos vamos a mover y lo que vamos a hacer es nada más girar e identificar a las 4 de la tarde, que es en esta zona. Si tenemos dudas, si realmente estamos, vean cómo voy a hacer ahorita que aparezca esa comisura. En el corte, en esta ventana azul, la línea morada, lo que voy a hacer es que aparezca más comisura. Y para esto voy exponiendo más y vean cómo hago que aparezca esa comisura del lado izquierdo. Pero el concepto y la definición anatómica del anillo es justamente encontrar la parte más basal o el nadir más bajo, que es un espacio virtual de la aorta. Para eso voy a hacer que desaparezca sin moverme, únicamente es hacer un barrido. Ahí voy eliminando, hasta que desaparezca la comisura del lado izquierdo. Y ahí vean cómo ya tenemos alineado dos planos. Sin movernos, bajamos de arriba hacia abajo hacia el no coronariano, perdón, hacia la comisura derecha, y con la línea azul que se va a representar en este corte coronal, identificamos el nadir o la parte más baja de esa comisura, que es la comisura del lado, del lado izquierdo. Bien, a continuación ya tenemos perfectamente identificados estos dos nadires, del derecho y el izquierdo, y como ustedes pueden ver aquí, todavía se expresa parte de la comisura del no coronariano. Y para eso, sin movernos, con la línea naranja, vamos a intersectar ese eje, y esta línea naranja se va a ver representado en esta ventana naranja. Entonces vean cómo aquí se observa perfectamente que efectivamente no estamos en el nadir o en la parte más baja de esta comisura, por lo tanto tenemos que hacer una corrección hacia abajo. Vean, si yo me voy hacia arriba, voy a exponer más justamente esa comisura. Aquí estoy, vean cómo la expongo bastante, y no es la finalidad y no es la idea, no estamos completamente alineados. Pero vean cómo ya no se mueve nuestro punto del lado derecho y el punto que hicimos de la comisura izquierda queda completamente ya fijo. Lo que estamos haciendo ahora es hacer que desaparezca. Aquí empiezo a bajar hasta que perfectamente desaparezca ahí. Y va a corresponder
una vez que tenemos ya perfectamente alineado el derecho, el izquierdo y el no coronariano, esta estructura va a ser la estructura virtual del anillo. Y que el siguiente punto, si queremos estar seguros que realmente estamos en una buena posición, solamente hacemos un barrido hacia arriba y hacia abajo y deben de aparecer y desaparecer las comisuras al mismo tiempo. Vean, si yo me voy hacia el tracto de salida, veo que es un tracto de alguna forma oval, pero en el momento en que empiezo a ascender, las tres comisuras deben de aparecer prácticamente al mismo tiempo, y como es en este caso. Quizá aquí empieza a aparecer, aquí hay que hacer una corrección, ahí está, y empezamos a abrir arriba y hacia abajo, y en el momento en que empecemos a observar que completamente desaparecen, esta es nuestra referencia a nivel del anillo. El siguiente punto, el siguiente tip que les puedo dar es centralizar todo, llevar todo al centro y completamente identificar un barrido tanto medial como lateral para estar completamente seguros que estamos completamente centrados. A continuación, una vez que ya identificamos el anillo, vean, este proceso de igual forma lo pueden repetir en la comisura del lado izquierdo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, nos enfocamos ahora, arrastramos todo hacia el lado izquierdo y vean cómo este punto corresponde en las otras dos ventanas a la parte más baja o el nadir de la comisura izquierda. Y ya sin movernos, con la línea amarilla y con la línea azul, vamos a evaluar en la parte naranja, que es esta zona, sabemos que aquí está la comisura derecha y de igual forma podemos observar que está completamente alineado y sabemos que en alguna parte de estas, en el sentido del reloj, a las 7, 8 de la noche, sabemos que está la no coronariana. Y para eso hacemos un barrido con la línea azul en esa zona justamente. Y esto va a traducirse en esta ventana azul. Entonces vean cómo es un proceso bastante, nos lleva más pasos, pero finalmente podemos llevar a la misma conclusión. Y aquí estamos completamente alineados y el siguiente paso es medir ya propiamente los diámetros y los perímetros de este círculo que trazamos. Entonces, una vez que tengamos ya confianza o que hayamos identificado el anillo aórtico, vamos a realizar las mediciones, vamos a calcular los diámetros, los perímetros, las áreas, para poder definir la estructura anatómica. Entonces, damos un doble clic y en esta ventana viene la función de las herramientas, siempre escoger la de polígono cerrado y empezamos a hacer la medición del anillo, ¿no? Aquí vean cómo lo empezamos a hacer paso a paso. Y cuando estemos próximos a cerrar el polígono, damos dos clics y automáticamente nos va a generar esta ventana. Nos da un área de 389, no sé si lo alcanzan a percibir, área de 389 milímetros y length, que es la distancia, va a ser el perímetro, un perímetro de 70. Entonces vean, con esta función nos está dando el área y el perímetro. Si queremos hacer un cálculo del perímetro, lo único que tenemos que hacer es el diámetro derivado del perímetro es hacer una división. 70 milímetros entre 3.1416 y eso nos va a generar un diámetro derivado del perímetro, que lo podemos hacer justamente aquí, 70.9 entre 3.1416 y esto nos da para un anillo de 22.5. Entonces vean cómo podemos sacar diámetros derivados del perímetro. En este caso es un perímetro de 70 que va a corresponder a un anillo de 22.5. De igual forma, el área va a ser sobre todo para válvulas balón expandibles, las cuales se van a moldar de forma circular y por lo tanto es importante conocer su área. Bien, una vez que tenemos ya el diámetro, el perímetro, podemos, el área y el perímetro, podemos obtener diámetros mínimos y máximos. De igual forma, en la función de herramientas, nos vamos a la opción de longitud y podemos hacer mediciones de diámetros mínimos y de diámetros
máximos. Y esto igual nos genera un diámetro de 20 por 25 y que coincide muy bien con lo que habíamos ya anticipado. De acuerdo al perímetro, era un perímetro de 70, que lo dividimos 70 entre 3.1416, nos da que es un anillo de 22.5. Vemos que ligeramente tiene un diámetro mayor de 25 por 20, que promediado a esto nos va a dar 22.5. En este caso, no es una anatomía tan elíptica como podemos, es de alguna forma mucho más circular que de lo que nos enfrentamos convencionalmente. Entonces, vean, una vez teniendo esta referencia, ya tenemos áreas, ya tenemos perímetros, ya calculamos los diámetros mínimos, los diámetros máximos, y el segundo paso es, o otro de los pasos es justamente irnos hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para esto, siempre recomendamos que otra vez regresemos a nivel del anillo, que es en esta zona, y trazar una línea aproximadamente de 3 milímetros, que sería más o menos aquí, un poquito, aquí podemos hacer el ajuste, 2.7, que correspondería al LVOT o el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Una vez que identificamos estos 3 milímetros, jalamos todo hacia abajo y lo alineamos perfectamente. Estamos ahora 3 milímetros por debajo del anillo, que corresponde al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y vean cómo nos genera en el corte axial la profundidad que corresponde a esos 3 milímetros. Y de igual forma, recordar que a nivel del anillo era 70 de perímetro. Vamos a ver en este caso cuánto nos da de perímetro en el LVOT o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, 72, casi 73 de milímetro. Ligeramente se hace un poco más amplio el LVOT o el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Podemos observar que no hay calcio en la unión mitroaórtica, que no hay importante calcificación de igual forma en el anillo, y es otro parámetro que podemos usar como referencia, sobre todo en casos en los que la válvula se encuentra en zona gris, es decir, entre un tamaño de válvula y el otro tamaño de válvula. Podemos tomar en cuenta como referencia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien, una vez que tenemos ya analizado el anillo, de igual forma, este es ya en la presentación, medir los diámetros del anillo, que ya lo hicimos, nos va a generar áreas y perímetros, y a continuación vamos a medir la anchura de los senos de Valsalva. Y esto evidentemente se hace mucho más fácil medirlo en el plano axial. Vamos a desplazar la imagen a nivel del anillo y nos vamos a ir hacia supranular para poder hacer evidente los senos de Valsalva. Entonces nos colocamos a nivel del anillo y vamos a empezar a subir, y nos vamos a centrar completamente sin movernos. Ahí estamos. Y esto nos va a generar justamente la exposición de los senos de Valsalva. ¿Cómo sabemos que estamos en los senos de Valsalva? Justo en este corte coronal, vean esta línea morada, intersecta perfectamente la mitad de los senos de Valsalva. Entonces, aquí es opcional, ustedes pueden empezar a medir haciendo doble clic en la imagen que quieran medir. Dan la función de longitud, y en este caso vamos a evaluar la profundidad o anchura de la comisura del seno coronariano izquierdo, 32. Ahora vamos a medir el no coronariano, que es este, y esto nos va a generar 31, casi 32, 32, y nos faltaría el derecho, que es justamente aquí. Entonces, es una anatomía con senos bastante amplios, senos de 30, 31, 34 y 31, lo cual lo hace bastante amigable para un procedimiento de TAVI con cualquier plataforma, con cualquier válvula. De igual forma, esta vista de los senos nos permite evaluar si existe el grado de calcificación. En este caso hay mucho más calcio concentrado hacia la cúspide no coronariana,
pero también si hacemos un barrido hacia abajo, también encontramos en esta cúspide, que es la derecha, gran cantidad también de calcio, y en la izquierda es una válvula francamente calcificada. Bien, regresamos a nuestra reconstrucción multiplanar, teniendo las tres vistas, y el siguiente paso es evaluar la distancia de los ostiums coronarios. Para esto nos tenemos que ir al anillo, vamos bajando, listo, y sabemos que a las 4 de la tarde, 5 de la tarde está la cúspide izquierda, por lo tanto, todo lo que hagamos en esta línea azul de un barrido hacia abajo, de arriba hacia abajo, va a empezar a abrir, y podemos ver en esta ventana que es el corte coronal, vean cómo yo empiezo a abrir hasta que identificamos completamente la emergencia de la coronaria izquierda. Y esta línea morada no nos hemos movido, representa el anillo, y lo único que tenemos que hacer es medir con una línea equidistante del origen de la coronaria izquierda hacia esta línea morada que representa el anillo, y en este caso nos da una distancia coronaria del anillo de 1.1, es decir, 1 centímetro de distancia que existe del nacimiento de la coronaria izquierda. Ahora, si queremos medir la derecha, sabemos que en esta parte del anillo, que es a las 12, 11 en sentido de las manecillas del reloj, está la comisura derecha, y por lo tanto ahí vamos a encontrar el nacimiento o emergencia de la coronaria derecha. Lo que hacemos es exponer, hacemos un barrido en esta zona nada más, hasta que podamos identificar perfectamente la coronaria derecha. Y vean cómo esta línea que justamente cruza el seno coronariano derecho, en esta línea naranja, perfectamente podemos visualizar sin movernos, trazamos una línea equidistante, y es una coronaria derecha con una muy buena altura de 17 milímetros. Entonces, ya tenemos mediciones del anillo, mediciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo, mediciones de los senos de Valsalva, los ostiums coronarios. Toda esta información la podemos ir registrando y tener en nuestro propio análisis para el día del implante. El siguiente paso es evaluar la aorta ascendente, y para eso nos vamos hacia arriba, estamos senos de Valsalva, vamos a llegar aquí justamente a la unión sinotubular, y nos vamos más hacia arriba, y esta es la expresión de la aorta ascendente. Y aquí, como recomendación, vean este corte naranja, no está tan centrado porque va a representar el eje del anillo aórtico. Vamos a hacerlo todo mucho más centrado, y aquí estamos en los tres ejes completamente centrados, y a partir de este punto podemos hacer la medición pues de una aorta ascendente con diámetros de 33 por 32, que es para un anillo de 22.5. Por lo tanto, no podemos evaluar que no existe calcio, que no hay una calcificación importante o espículas que pudiesen llegar a lesionar, o incluso en algunas ocasiones, cuando hay mucho calcio, la misma aorta ascendente o la unión sinotubular pueden llegar a tronar el balón de valvuloplastía o predilatación. Bien, regresando ya propiamente al análisis, vean cómo ya hicimos la secuencia y segmentación de todo el análisis. Lo que nos faltaría sería identificar las proyecciones de trabajo, la proyección de trabajo, y de igual forma lo podemos hacer en este software, que es si queremos identificar la cúspide o el nadir más bajo de la comisura derecha, vamos a colocarnos, es en este punto, y con la función para sacar la proyección de trabajo, en la función de punto, vamos a colocar 3 puntos. Acordarse nada más qué punto es el color que va a corresponder, porque esto es, en este caso, por default, nos da este punto entre rosado, la cúspide o la parte más baja de la comisura del lado derecho, y vamos a colocar otro punto que va a ser naranja, la cúspide del lado izquierdo, y en este punto el no coronariano. Entonces ya identificamos el nadir o la parte más baja de cada una de las comisuras, y lo único que tenemos que hacer es irnos a volume rendering, nos vamos a 3D Viewer,
en esta parte de aquí y le damos una reconstrucción de volumen tercera dimensión y esto nos va a generar automáticamente la reconstrucción, que aquí esto está un poco, lo voy a hacer más evidente, realmente lo que ustedes pueden llegar a observar va a ser esta reconstrucción frontal. Entonces, cuando tengan esta reconstrucción, lo único que hay que hacer es bajar un poco el brillo, bajamos un poco el brillo, nos vamos a enfrentar con la caja torácica, estructuras vasculares, bajamos más brillo y vean cómo ya en el fondo podemos observar esos puntos que habíamos puesto, ¿no? Vamos a dar zoom. Vean, aquí vemos perfectamente un punto, pero todavía no vemos los otros dos puntos, que quiere decir que nos está estorbando el hueso. Ahí empezamos a ver ya los 3 puntos, el no coronariano, el derecho y el izquierdo. Y podemos dar zoom, aquí es la misma proyección que también nos da Trimencio. Y como ustedes pueden ver, no estamos perfectamente alineados en la vista coplanar, que va a representar el punto más bajo de la comisura no coronariana, derecha e izquierda. Pero para eso únicamente lo que tenemos que hacer es activar la función de cubo que está aquí para poder alinearnos y que en un mismo punto queden completamente alineados en una línea completamente horizontal los puntos. Y esto en la parte inferior, como ustedes pueden ver, está representado SI de superior e inferior, LR, que es derecho, izquierdo, de left, y right, de derecho. Entonces, vamos a tener cráneo caudo e izquierda derecha, y esto nos va a generar números. En este caso es izquierda 9 con izquierda 10. Esa sería una proyección de trabajo óptima para poder implantar. Sabemos que estamos perfectamente alineados. Y lo que comentaba de la fusión de comisuras o el cusp overlap, que últimamente se ha vuelto como una técnica alternativa de implante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es dejar aislado completamente el seno no coronariano y fusionar el seno derecho y el izquierdo en un mismo punto. Nosotros en la pantalla, vean cómo empiezo a fusionar, voy a hacer que se fusionen. Listo. Ahí estamos. Entonces, dejamos aislados completamente el seno no coronariano, pero ya sabemos que en este punto, en esta cúspide, está fusionada la comisura derecha y la izquierda en un mismo plano, y esto nos va a generar, siempre por la mayoría de las ocasiones, nos va a generar una proyección derecha caudal, que es lo que se correlaciona aquí. Menos 31, que sería caudo 31, con menos 9.5, que sería derecha 9.5, y nos da una proyección de derecha 9, caudo 30. Esto es lo que también nos ayudaría con este software Osirix, Horus o Osirix, es lo mismo. Nos permite sacar una proyección de implante. De igual forma, si queremos regresar el brillo, pues esto es opcional, pero realmente la función que nos permite evaluar es colocar estos 3 puntos de una forma completamente coplanar para la anatomía de la válvula aórtica. Bien, el segundo paso importante sería evaluar el grado de calcificación. Hay que recordar que existe, también es importante predecir qué tan grueso es el calcio en las comisuras. Para esto lo único que tenemos que hacer es ir a esta vista, que es la vista coronal, y podemos identificar haciendo un barrido hacia arriba o hacia abajo de exponer la cantidad y el grado de calcificación, que ya vimos que en este caso con senos de Valsalva profundos, amplios y nacimiento de coronarias altos no representaría un riesgo de oclusión coronaria. Pero también con el mismo software, de igual forma, pueden hacer en este corte coronal, evaluar el grado de calcio que existe. Otro de los puntos importantes es medir la angulación, y para esto nos centramos a nivel del anillo, que es esta zona. Voy a quitar la función de dot, de puntos, para que no sigan apareciendo, y vamos a evaluar en esta parte de herramientas. Hay una función que dice ángulos.
o ángulo, perdón. Entonces, el siguiente paso es equidistante a la línea del plano del anillo. Listo. Esto nos genera una angulación de 30 grados. Realmente es una anatomía, una morfología bastante amigable. Más de 60 de angulación ya representa, es una aorta bastante horizontal en la cual pudiese llegar a complicar un poco la alineación o la coaxialidad de la válvula. Sin embargo, con una angulación de 30 grados, de igual forma es una posición bastante óptima. Esto ya lo revisamos, que es evaluar la presencia de calcio a nivel de la unión sinotubular. Es importante evaluar esto, ya que esto puede llegar a ser una limitante para realizar valvuloplastías del implante. Ya evaluamos lo que son los diferentes métodos para seleccionar o encontrar la proyección óptima, que no implica más que colocar los 3 puntos en el nadir o en la parte más baja de cada una de las cúspides y finalmente llevarlos a esta reconstrucción de volumen, la cual nos va a, en este caso son estos 3 puntos rojos, nos va a generar una proyección de implante. Ahora nos falta finalmente evaluar la reconstrucción de todo el acceso vascular en tercera dimensión, y para eso tenemos que regresar a nuestros archivos DICOM y seleccionar la fase o la secuencia de los accesos vasculares. Y para eso cerramos la fase de sistólica de corazón y nos vamos a ir a la secuencia de accesos. De igual forma, damos 2 clics. Bueno, aquí ya previamente había hecho el ejercicio, pero voy a borrar todo esto para que ustedes puedan ir viendo el paso a paso. Y para esto aquí voy a borrar todos los ROI. Listo. Entonces, nos va a generar el corte axial, y lo que hacemos es generar un ROI. ¿Cómo vamos a generar un ROI? Únicamente en esta función, en esta pestaña, en la parte superior, vamos a ir a ROI, segmentación en 2D y en 3D. Es importante que la secuencia siempre diga el intervalo 120, que es lo que reconoce este software, el componente sanguíneo, y vamos a delimitar la aorta descendente dando un clic, y vean cómo automáticamente toda esta densidad de este intervalo de 120 va completamente a seguir el trayecto de esta aorta del acceso vascular. Y le damos en esta función abajo, que es Compute, y ya está preparando un ROI. Esto va a generar un ROI nuevo, y vean cómo si yo en este corte axial voy hacia arriba o hacia abajo, toda la densidad de sangre que representa este intervalo de 120 nos va perfectamente a delimitar el acceso vascular de todo el trayecto de la aorta. ¿Por qué? Porque había dado clic en la aorta descendente. Incluso aquí voy a nivel del arco aórtico, vasos supraórticos, y si me voy hacia abajo, con esta segmentación o con este ROI estoy aislando completamente cualquier otra estructura y únicamente dejando aislado el trayecto vascular. Voy ya a nivel de diafragma, voy bajando, aorta abdominal, y vean cómo automáticamente selecciona incluso las ramas nacientes de la aorta abdominal, mesentéricas, las ramas renales. Ahí vemos la derecha y la izquierda que emergen de la aorta abdominal. Vamos a llegar hacia abajo, hacia la bifurcación aortoiliaca, pero esto es con la función ROI, que esto automáticamente nos lo daba Trimension, pero también nosotros lo podemos obtener las mismas imágenes. Ahí viene cómo se bifurca en ilíaca derecha, interna, todo el trayecto que sigue esa densidad de sangre para poder seguir y calcular los diámetros vasculares. Ahora, esta medición del ROI únicamente va a incluir lo que se encuentra adentro del vaso sanguíneo. Sin embargo, también para el implante de válvula transcatéter nos interesa saber qué es lo que está afuera también del componente, ya que en algunas ocasiones del vaso sanguíneo, ya que en algunas ocasiones hay calcio, calcificación o un remodelado positivo o negativo que no podríamos visualizar con esto. Y para eso vamos a dilatar el ROI. ¿Cómo hacemos la dilatación del ROI? Vamos a pedirle al ROI que nos
nos amplíe el margen unos 5 milímetros de diámetro del ROI, y esto lo vamos a ver de la siguiente forma. Nos vamos a la función de ROI y nos vamos a Brush ROI, dilatación, y le vamos a pedir que nos incluya también 5 milímetros, que es lo que se recomienda, evaluar 5 milímetros, lo que se encuentra fuera del radio del ROI, y le vamos a poner OK. Y vean, automáticamente el ROI ya creció, ya está contemplando los 5 milímetros que previamente ya marcamos de la estructura vascular que estamos analizando. Y si queremos, como ustedes pueden observar, todavía vemos asas intestinales, densidad hueso, no queremos que aparezcan en nuestro ROI. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es excluir ese ROI, damos ROI, y nos vamos a Set Pixel Values, y le vamos a decir al ROI que quite todo lo que está afuera del ROI. Y le damos OK. Y el ROI que previamente ya habíamos marcado inicialmente, lo va a aislar completamente. Entonces, vean, ya desaparecimos todo, hacemos un barrido hacia arriba, hacia abajo, y vemos todas las estructuras que nacen de la aorta abdominal, de la aorta torácica, de las ilíacas. ¿Y esto cómo lo podemos traducir ya en una reconstrucción? Pues una vez que generamos este ROI, el siguiente paso es colocar en la función de herramienta rendering 3D volume, y esto nos va a generar el ROI que previamente ya habíamos calculado. Entonces, vean cómo excluye completamente todo el trayecto, excluye todo únicamente deja lo que nos interesa, que es el acceso vascular. Podemos aquí dar zoom, podemos mover hacia arriba, hacia abajo, incluso rotar de un lado a otro para ver tortuosidad, para ver a dónde nacen la superficial y la profunda de la arteria femoral común. Como le pedimos al ROI que nos incluyera 5 milímetros por fuera, incluso podemos observar aquí el grado de calcificación que existe dentro de la arteria ilíaca en este paciente. Aquí podemos jalar un poco, y todo esto que ven por fuera, pues es la cantidad de calcio que existe. Podemos cortar, una vez que generamos este ROI, podemos cortar estructuras que no nos interesen. En este caso, no me interesa conocer el corazón, lo voy a cortar y lo voy a sacar de mi ROI. Aquí estamos, y voy a, aquí está. Por ejemplo, esta estructura que ya la analicé previamente, únicamente quiero aislar. Aquí está la función de tijeras, y vamos a cortar todo lo que no nos guste, y finalmente vamos a dejar lo que nos interesa, y con la función de borrar hacemos que se aplique el corte de tijera, y vean cómo ahí nos corta. Es un ejemplo, digo, si ustedes quieren dejarlo, es válido. Por ejemplo, si quieren quitar las renales o las mesentéricas, de igual forma lo pueden hacer. Si quieren quitar los vasos supraórticos, de igual forma con la función de tijera lo llevan, y finalmente lo cortan, y les queda aislado su análisis del acceso vascular, ¿no? Esto, vean, de igual forma podemos obtener imágenes muy adecuadas de lo que nos interesa evaluar, la anatomía, los accesos vasculares, pero si queremos hacer ya el análisis fino de diámetros, tenemos que ir otra vez a esa reconstrucción multiplanar que es el MPR. Entonces vamos a borrar este ROI, y nos vamos a ir otra vez a la secuencia de acceso vascular para hacer el análisis ya fino. Esto únicamente nos sirvió para evaluar tortuosidad, angulación, grados de calcificación,
Y si queremos hacer ya el análisis fino, de igual forma nos vamos a 3D NPR, que es la reconstrucción multiplanar, y nos va a generar esa reconstrucción completa del acceso vascular en 3 ventanas: axial, coronal y sagital. De igual forma tiene mucho brillo. Nos vamos a la función. Siempre yo les recomiendo colocar el número 2, que es bone, densidad hueso, y vean, automáticamente ya se delimita. De igual forma, nos centramos en medio de la aorta, en este corte axial, y únicamente lo que tenemos que hacer es que todo esté perfectamente centrado en las 3 ventanas. Vean, aquí ya estamos alineando en el corte coronal, sagital y axial. Estamos perfectamente en medio de la aorta, y podemos hacer pues aquí una medición a nivel de la aorta abdominal, que finalmente sabemos que son diámetros bastante adecuados. El problema o la utilidad de hacer este análisis más fino y de nunca confiar en la reconstrucción es que tenemos que irnos a los accesos vasculares, y para eso vamos a ir bajando. Vamos a encontrar, aquí ya vemos la bifurcación. ¿Cómo sabemos que es la bifurcación? Porque vemos, nos estamos alineando, y aquí, ahí está la bifurcación, que vean cómo la abro en el corte coronal la izquierda, y ahora abro la derecha, ¿sí? Haciendo un barrido. En este caso vamos a seguir la bifurcación o la ilíaca del lado derecho. Aquí, si queremos medir esta zona, nos vamos siguiendo. Aquí, vamos a medir aquí. Y vean cómo aquí hace esa tortuosidad que ya habíamos anticipado. En este corte vamos a medir. Normalmente el diámetro mínimo para las plataformas de TAVI es un diámetro mínimo de 5.5 por seguridad. En este caso, vean, tiene 10 por 9. Y el segundo paso sería evaluar el sitio de punción a nivel de la cabeza del fémur. Para eso seguimos bajando, y vean cómo aquí ya empieza a aparecer. Estamos a la altura del sitio de punción a nivel de la cabeza del fémur, y si queremos ver la bifurcación de superficial y profunda, lo que tenemos que hacer es nada más, sin movernos, girar, exponer de un lado. Ahí vemos cómo se abre en este corte coronal la bifurcación, pero lo que nos interesa es evaluar justamente a nivel medio de la cabeza del fémur, que finalmente concuerda en estos 3 cortes. Aquí sería nuestro punto de acceso. En ocasiones, en pacientes muy obesos, acostumbramos a medir el grado, qué tanto la aguja puede llegar a penetrar, en este caso 4 centímetros de profundidad, para poder encontrar el sitio de punción ideal, que es idealmente librando la bifurcación de la femoral, que es superficial y profunda. Igual como hicimos en el análisis de anillo y de tracto de salida, podemos medir diámetros mínimos y máximos, en este caso 9 por 8.5, y otra parte anticipada que podemos observar es que se encuentra libre de calcio. Por lo tanto, si existiera calcio en la parte anterior del sitio de punción, que es donde vamos a puncionar, probablemente los ProGlide o el sistema de precierre no pueda llegarse a anclar, y de ahí la importancia de seleccionar muy bien el sitio de punción. Valdría la pena ir un poco más alto o un poco más bajo, sin arriesgar encontrarnos justamente a este nivel, la bifurcación. Tendríamos que ir en cabeza medio femoral o ligeramente un poco alta para poder hacer la punción. Creo que con esto hemos revisado todo. Realmente, seguramente va a haber algunas preguntas. El mensaje sería que descarguen el programa, que analicen la tomografía, jueguen con él. Digo, uno se vuelve obsesivo en esto y pasa horas y horas analizando las tomografías, y encuentra muchas de la información que se requiere para el implante. De igual forma, pueden hacer reconstrucciones de accesos subclavios, por si quieren planear un acceso transaxilar o un acceso subclavio quirúrgico.
De igual forma pueden segmentar muy bien una reconstrucción del vasos iliofemorales, identificar a través de todo el trayecto de la arteria si existen placas blandas, zonas posibles de disección y la cantidad de calcio que uno pueda llegar a tener. Finalmente, no me tardo más que 5 minutos de explicar esta técnica de superposición de cúspides que ya habíamos hablado previamente. Para esto les sugiero que bajen este plugin que es compatible con Osirix y con Horus. Es un plug adicional que se inserta para poder hacer un análisis de TAVI. En la aplicación, incluso me voy a regresar, vamos aquí a verlo. Seleccionamos la fase, en este caso 30%, que es la fase que nos interesa analizar. Y vean, en la parte superior de Horus vienen los plugins. Donde dice Others, aparece este plug que yo ya previamente había instalado, que se llama ProSize. Este plugin de ProSize lo que nos va a hacer es generarnos de igual forma, es gratuito, de igual forma lo pueden ustedes obtener de forma gratuita. Pueden hacer lo mismo que ya analizamos, el mismo paciente, hacerlo en este software que también es un poco más automatizado, nos permite identificar la altura de las coronarias, derecha e izquierda, la posición de trabajo. Esa curva que nos daba Trimencio azul de este plano cartesiano va a representar izquierda cráneo, izquierda caudo, derecha caudo y derecha cráneo. Entonces vean cómo aquí podemos hacer la fusión, podemos seleccionar cuál va a ser nuestra zona de implantación. En este caso, aprenderse muy bien que cada punto, en este caso el punto azul, va a ser el nadir o la parte más pequeña de la cúspide no coronariana. El rojo va a ser la derecha y el amarillo la izquierda. Entonces, en este caso, tendríamos una proyección de implante que lo maneja muy bien, que sería izquierda 6.9 con caudo 10, y si queremos hacer el cusp overlap, que es la fusión de comisuras, tenemos que fusionar nada más la comisura derecha e izquierda en este mismo plano, y la mayoría de las ocasiones nos va a caer siempre en este cuadrante que es derecha caudal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el pigtail va a estar completamente aislado, apoyado, que va a ser la parte más baja o el nadir, el punto más bajo del no coronariano, pero ya sabemos que en este punto está la comisura derecha e izquierda. Entonces, en el momento en que la válvula haga contacto de lado a lado, ya sabemos que estamos haciendo contacto en la cúspide derecha e izquierda y aislados completamente del pigtail en el no coronariano. Entonces, vean cómo todos los softwares se complementan, nos dan más información, pero al final, aunque no tengamos un software súper sofisticado o con licencias caras, podemos obtener la información que se requiere para poder hacer un análisis muy completo de TAVI. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo más que quieran que platiquemos o reforcemos. Creo que este es un esquema eh, que delimita o que aclara mucho de lo que habíamos platicado todo el tiempo, cómo es importante identificar esos nadir de cada una de las cúspides, identificarlos con puntos para poder, el hinge point o la parte más baja de cada una de las cúspides va a ser la representación virtual que va a delimitar el anillo. Esto es lo que les comento con ProSize. Es un sistema un poco más automatizado que nos permite ir hacia arriba y hacia abajo, poder identificar en este caso la cúspide izquierda, la coronaria izquierda con un punto. Incluso podemos hacer el ejercicio rápidamente desde cero. Vean, aquí voy a hacer el plugin ProSize y le voy a poner Reset. Hacerlo de cero. Así les va a aparecer en este caso la modalidad. Como primer punto, aquí van a ver las indicaciones. Encuentre una estimación robusta o aproximada del eje aórtico. Entonces, para eso vamos a mover esta línea o este eje y centrarlo en los dos cortes. Como ustedes pueden ver, nos falta, tenemos el coronal y el sagital, nos falta esa tercera ventana que es el corte axial, pero aquí lo vamos a sacar. Únicamente maneja dos ventanas, pero a raíz de seleccionar esta estimación del eje aórtico, le vamos a poner validar, automáticamente ya nos va a generar
ese otro corte que nos faltaba, que es el corte axial. ¿Qué quiere decir? Que únicamente nos vamos a mover arriba y hacia abajo, abajo y hacia arriba, a través de ese eje o esa estimación robusta que habíamos hecho desde un inicio. De ahí la importancia de poder de identificar muy bien cuál va a ser nuestro eje de inicio, porque únicamente nos vamos a poder mover de arriba y hacia abajo. Y como ustedes pueden ver aquí, nos dice como siguiente paso, clic en la base de la cúspide no coronariana izquierda. Ya sabemos que la cúspide no coronariana izquierda es esta y por lo tanto tenemos que empezar a bajar hasta que desaparezca ahí. Y vamos a dar un clic y va a generar un color, que en este caso es un color amarillo. Como siguiente paso nos dice arriba, clic en la base de la cúspide no coronariana. Entonces nos vamos, ya sabemos que acá entre las 7, 8 de la noche, en sentido de las manecillas, está la cúspide no coronariana y podemos, si tenemos duda, vamos hacia arriba y esperamos a que empiece a desaparecer hasta que desaparece perfectamente ahí y vamos a dar un segundo clic y eso va a generar el punto azul, que es el no coronariano. Y en las instrucciones arriba vean cómo nos dice ahora, clic en la base de la cúspide coronariana derecha. Entonces nos vamos a la cúspide derecha, empezamos a bajar y ahí vamos a seleccionar el otro punto. Entonces vean, ya tenemos en este mismo eje los tres nadirs del izquierdo, no coronariano y el derecho y le vamos a poner validar. Okay. Bueno, aquí ya como que se me trabó un poco. A veces falla un poco, pero igual podemos repetir los mismos pasos rápidamente. Encontrar a veces se traba este software, pero de igual forma lo podemos hacer muy rápido. Entonces vean, de la cúspide izquierda vamos a poner el punto amarillo, que va a ser el izquierdo, el no coronariano va a ser el azul y el derecho va a ser el rojo. Ahí está, y le ponemos validar. Y ahora sí, el siguiente paso nos dice clic para dibujar el polígono o el círculo cerrado. Entonces vamos rápidamente a hacer nuestra medición. Y vean cómo coincide mucho con lo que previamente ya habíamos analizado en Horus. Nos había dado un perímetro de 71, en este caso nos dio un perímetro de 72, le ponemos validar y aquí dice clic en el ostium de la coronaria izquierda. Entonces nos vamos a identificar, vamos de abajo hacia arriba hasta donde nazca la coronaria izquierda, que es aquí, genera una medición y finalmente la coronaria derecha también otra medición y nos va a generar ya un reporte que es justamente lo que ya habíamos encontrado. Ahora, esto igual, al igual que Trimencio, lo podemos obtener una vista aérea para identificar la misma información que nos da Trimencio. Podemos jugar con el contraste. Y vean cómo prácticamente todos estos softwares se complementan, unos dan más información, por ejemplo, en este ProSize no nos deja hacer un análisis de accesos vasculares, es únicamente medición del anillo, y sobre esta curva nos permite evaluar muy bien las posibles proyecciones de implante en este procedimiento, y esto de igual forma nos va a generar un PDF en reporte de todo lo que es el análisis. Obviamente aquí ya como bajé el brillo, sale así, pero de igual forma ustedes pueden poner más brillo, no tanto. Que se delimite bien la estructura y nos va a generar el reporte con diámetro mínimo, diámetro máximo, distancia de coronarias, área, perímetro, índice de excentricidad, proyección de trabajo, las coronarias, tanto altura izquierda, derecha, mediciones a -15, a -10 y a -5, que va a representar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y también mediciones supranulares a +5, a +10 y a +15 de distancia del anillo aórtico.
Entonces, con esto, no sé si exista alguna duda o algo que podamos platicar o reforzar. Digo, suena esto a lo mejor un poco de monólogo, pero es que ustedes intenten que bajen los softwares, que empiecen a hacer su propio análisis, que lo comparen con el que les da la casa comercial y siempre ustedes anticipar y hacer su propio análisis de lo que les interesa para el implante y para el procedimiento, ¿no? Esto es lo que ya platicamos y finalmente con esto termino esta presentación del análisis de tomografía para TAVI. Muchas gracias, doctor. Sí, podemos aprovechar algo de tiempo para alguna duda o algo que quieran que reforcemos o platiquemos. Realmente, como ustedes pueden ver, no necesitamos de un software tan caro. Podemos auxiliarnos de los softwares que tenemos para hacer propio análisis de tomografía. Es gratuito, únicamente requerimos las imágenes en DICOM. Los médicos de imagen que son expertos en esto siempre hay que apoyarnos mucho de ellos. De hecho, yo aprendí dentro de mi fellowship a leer tomografía por un experto en imagen de tomografía y resonancia, que era parte de mi rotación. Pero lo que yo les sugiero es que siempre se acerquen con el médico especialista que va a hacer la tomografía, que les explique, que puedan ir paso a paso. Incluso podríamos organizar algún tipo de taller. La idea que yo tengo es, a lo mejor a futuro, como parte de las actividades académicas, es que mandarles por WeTransfer un archivo que es, por ejemplo, este archivo DICOM que analizamos, y todos ya tener instalados en las computadoras el OSIRIX, que es gratis, y tener instalado el ProSize. Y a lo mejor, digo, ahorita por cuestiones de contingencia no lo podemos hacer presencial, pero ir de paso a paso todos, de identificar cuál es el anillo, dónde medir, qué es lo que hay que hacer para que una vez que lo hacen una, dos, tres veces, créanme que se vuelve muy automatizado y lo van a hacer de una forma mucho más fácil y sencilla. Perfecto, gracias, doctor. Ya tenemos algunas preguntas, vamos a comenzar a colocarlas en pantalla. Sí. Bien, la primera pregunta la hace Juan Chávez y nos dice, ¿qué tanta precisión se tiene al usar el programa en comparación durante el caso? ¿Existe un alto porcentaje de diferencia? Así es, doctor Chávez. Sí, claro que va a haber una diferencia. No van a ser similares, no van a ser iguales las mediciones de un médico que seguramente ya tiene experiencia en hacer este abordaje. Seguramente van a variar en un inicio mucho, pero es parte normal de la curva de aprendizaje. Esta parte o esta plática no es para que confíen 100% en lo que uno está midiendo para la planeación del procedimiento. La idea es que se vayan haciendo expertos poco a poco. La idea es que vayan agarrando el conocimiento, el entendimiento de por qué las proyecciones, de por qué medir, de por qué tener determinadas referencias que nos van a dar datos para el implante. Yo en lo personal siempre confío en mis propias mediciones. Muchas veces no hago caso o referencia a lo que se manda por la casa comercial o el informe, pero esto va a depender mucho, y a medida que ustedes vayan poco a poco haciendo mediciones y mediciones y mediciones, van a ver que van a ser muy similares e incluso muy iguales a las de 3 médicos. Siempre yo me apoyo de nuestro médico de imagen que tenemos en el hospital. La industria siempre va a requerir por protocolo, y ellos envían a esto a un core lab, que es un laboratorio central para hacer su propio análisis y quedarse también con su propio análisis. Cuando existe una discrepancia grande entre una y otra medición, pues es donde tenemos que sentarnos a medir y ver qué está pasando, quién está bien y qué está mal. El éxito va a ser dado por la repetición de esto, de estarlo haciendo, de estar familiarizado, y sobre todo de algunos otros datos que no nos da un reporte de papel de PDF, ¿no? Calcificación, tortuosidad, analizar algo en específico, nosotros lo podemos ir y revisar inmediatamente con el paquete y con el software. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Anton Meneses Bonilla nos dice, excelente presentación, doctor Millán.
Cuando la angulación se ve más allá de los 60 grados, el implante será de gran dificultad. ¿Y qué recomendaciones nos puede dar? Sí, bueno, es una excelente pregunta y a menudo nos vamos a encontrar con casos desafiantes. Eh, Más allá de 60 grados ya no quiere decir que sea prohibitivo, sí va a requerir un poco más de dificultad para poder avanzar y coaxializar la válvula. Sin embargo, hay técnicas de cruce para poder lograr esa coaxialidad. Muchas veces se manipula la guía dentro del ventrículo izquierdo para poder apoyar el sistema en la curvatura externa de la aorta y poder lograr esa coaxialidad. Hay plataformas que ofrecen el sistema flexor, que es un flexing, que no te van a dar 65, 70 grados, pero sí al menos te van a llevar a unos 50, 45 grados y los otros grados de flexión máxima los puede uno conseguir con la coaxialidad, con la guía y con otras maniobras de push and pull, empujar, tirar, jalar un poco para lograr esa coaxialidad y lo ideal es que el sistema de la válvula se centre o se apoye en la curvatura externa de la válvula aórtica y esto va a permitir que pueda lograr una mejor coaxialidad. Las recomendaciones serían de preferencia si el candidato si el paciente es candidato a una plataforma con sistema flexor, pudiera ser una recomendación. Otra recomendación es manipular con guías un poco más rígidas, no tan floppies, para poder lograr que el sistema se apoye en la curvatura externa y tratar de hacer un poco, a veces usamos snares, a veces usamos otro tipo de técnicas para poder lograr la coaxialidad. Son raros los casos, pero finalmente se puede hacer, ¿no? Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. Jaime Santana, muy buena plática, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Josué Ariel nos dice, desde luego las correctas mediciones nos ayudarán a corregir el mismatch. ¿Cree usted que los cirujanos debiesen aprender para los implantes quirúrgicos? Sí, definitivamente este es un buen comentario, ¿no? De verdad es que el éxito de este procedimiento y creo que nosotros como intervencionistas que hacemos el procedimiento ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ya sabemos el grado de calcificación, la angulación, ya llevamos una idea previa al procedimiento de qué tipo de prótesis y válvula y tamaño vamos a implantar. Y la ventaja que llevamos esto en la mente es justamente por este análisis preprocedimiento, ¿no? Que es la tomografía. Sin duda, yo creo que para un futuro corto los cirujanos deberían de tener antes de entrar a operar ya una idea de la anatomía. Yo sé que ellos entran y hacen mediciones con anillos para ir calculando el diámetro de la prótesis, pero muchas veces el calcio o la anatomía no los deja realmente llevar a una dimensión adecuada lo que requiere ese paciente en cuanto a diámetros. Yo lo que creo y estoy convencido es que siempre el estudio multimodal de imagen nos da más información y creo que es pues una palomita para los intervencionistas y yo estoy seguro que si los cirujanos hacen este tipo de análisis o ya saben qué se van a encontrar, ya irían con una idea de qué prótesis, qué tamaño de válvula y no al momento del acto quirúrgico poner una prótesis más pequeña o una prótesis más grande, ¿no? Sin duda la medición correcta y de aquí el comentario que usted bien hace que en TAVI la probabilidad de mismatch, de PPM, Patient Prosthesis Mismatch, es mucho más baja que en cirugía y es justamente por esta planeación. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. Sergio Martínez nos dice, excelente presentación, saludos, doctor. ¿Qué variantes se toman en cuenta para determinar la válvula autoexpandible y expandida por balón? Sí, bueno, los variantes es, primero, en la válvula balón expandible vamos a requerir áreas, medición de áreas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la válvula finalmente se va a moldar a un diámetro de un balón y una válvula autoexpandible lo que va a hacer es va a moldarse
sobre la anatomía de la válvula del anillo, ¿no? Que a veces si es elíptica no es completamente circular y para eso requerimos perímetros. Entonces yo diría que variantes para determinar una válvula autoexpandible serían medición de perímetros, y todo lo demás sin duda va a ser importante, ¿no? Altura de coronarias, el grado de calcificación, la profundidad de los senos de Valsalva, y en aquellas que se decida con válvula expandida por balón va a ser áreas, principalmente áreas para tomar la medición y selección de la válvula, y de igual forma el grado de calcificación. Si es una válvula muy elíptica, ¿qué quiere decir esto? Que tengamos un diámetro mayor muy grande y un menor muy pequeño, va a haber un índice de excentricidad muy alto y por consecuencia la válvula balón expandible va a expandir justamente a lo nominal que se plantea, ¿no? Y la calcificación cuando hay en el anillo, en el tracto de salida, puede ser también algo a considerarse porque puede romper o causar una complicación vascular. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Marco Dominic nos dice, excelente ponencia, doctor Millán. En México, ¿cuáles son las medidas más usadas de las válvulas a implantar? Bueno, realmente no hay como una medida. Lo que sí es que la anatomía en la población mexicana es entre válvulas medianas a pequeñas. Difícilmente se implantan válvulas 34, en este caso para Medtronic, válvulas 29, para Edwards, y para Pórtico válvulas 27. Normalmente andamos en válvulas de mediano diámetro a pequeño diámetro, muy similar a los diámetros que se emplean en poblaciones de Asia-Pacífico. Pero digo, no quiere decir que no se implanten también válvulas de gran tamaño, sí es, pero es en el menos de los pacientes. De acuerdo, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. José Ariel Elías Ángeles Valdés nos dice, en casos de valve-in-valve, ¿qué mediciones adicionales o preferentes necesitamos? Sí, eso es otro tema. De hecho, es algo que, en primer lugar, tenemos que de igual forma tener la tomografía, ¿no? A pesar de que ya en la nota quirúrgica ya sabemos qué tipo de prótesis fue, si fue una Carpentier Edwards, una Sorin, una Han, una Edwards, una Perimount, y el número ya lo sabemos. Muchas veces el diámetro la prótesis ideal no es la que se pone. A veces hay errores de transcripción en la nota, que ese mismo error va corriéndose a lo largo de los años, y por eso la importancia de realizar una nueva tomografía. En caso de mediciones para valve-in-valve requerimos medir diámetros internos de la válvula, qué tipo de prótesis es, reconstruir en tercera dimensión esa válvula, esa bioprótesis ya degenerada, para poder identificar si es una válvula con faldón externo que pueda llegar a ocluir coronarias. Tomar mediciones de diámetros internos, diámetro verdadero, altura de los postes de esa bioprótesis que pudiesen llegar a interferir con los ostiums coronarios. Y más que nada serían esos puntos a considerar en valve-in-valve, ¿no? La proyección de implante también lo podemos sacar en valve-in-valve. Pero sí requerimos de una nueva tomografía y hacer otra vez este mismo análisis para poder seleccionar qué válvula vamos a necesitar como valve-in-valve en la anatomía del paciente. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bien, parece ser que son todas las preguntas. Muy bien, doctor, pues, ¿algún comentario final que nos quisiera agregar antes de dar cierre a la sesión? Sí, pues como comentario sería que traten de hacer sus propios análisis. Realmente solamente con la repetición y estarlo haciendo continuamente, incluso con el mismo paciente, que ustedes empiecen a hacer sus mediciones y que concuerden, que sean muy similares a las que han obtenido, seguramente van a ir poco a poco correlacionando las mediciones que hacen, ¿no? Con los implantes. Yo sugiero que nunca den por hecho lo que se presenta en un reporte de
de reporte de tomográfico, siempre hay que correlacionarlo y hacer su propio análisis. Finalmente, hoy se han vuelto mucho más estrictas las medidas para certificación en TAVI, que uno de los checklists que están pidiendo ahora es justamente el dominio de hacer sus propios análisis. Muchas veces se llegan a los implantes, pero cuando el médico no es capaz de realizar su propio implante, no está completamente 100% liberado, ¿no? Creo que el apoyo de estos software que están de libre acceso lo pueden hacer, y a medida que vayan ejercitando y correlacionando con lo que tienen de su médico de imagen, con los reportes de la industria y el propio de ustedes, van a ir sin duda haciéndose expertos en el análisis de tomografía para TAVI. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor, por su participación. Agradecemos la asistencia a todos nuestros asistentes a este webinar y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Oscar Millán por su participación. Muchas gracias. Hasta luego.